Bueno, buenos días. ¿Se escucha bien lo que estoy diciendo? ¿Se escucha? Bueno, pues buenos días. Bienvenidos a esta 10ª jornada Yucunet que se celebra aquí en nuestra casa, en el campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con una gran personalidad, la maestra Aranza Pérez, maestra investigadora de la Universidad de Santiago de Compostela, que nos visita el día de hoy para impartir la conferencia, Arquitectura y videojuegos, redefiniendo los límites disciplinares. Quisiera, antes de ceder el micrófono a mis compañeros, pues explicarles el contexto sobre el cual se inserta esta conferencia. Nada más recordarles que el proyecto Yucunet es un proyecto donde participan 2 instituciones de diferentes países, cuyo objetivo, quizá el más importante, es el de que podamos contar aquí en la Universidad Autónoma de Yucatán y en Cuba, de un programa de posgrado dedicada a la gestión cultural, dirección y gestión cultural. Parte de estas jornadas tienen como objetivo el de poder formar a los profesores y también en difundir a la comunidad en general y retroalimentar el proyecto con las ideas y observaciones que pudieran haber durante todos estos eventos. El día de mañana vamos a tener también otro taller con Aranza, en donde seguiremos tratando estos temas. El tema que nos presentará el día de hoy es un tema, pues, como su nombre le indica, de los más relevantes y actuales con los que podamos contar, no solamente en el terreno de la arquitectura, sino en general en nuestra vida cotidiana. Todo lo relacionado con el mundo virtual, ¿no? Para nosotros, de manera inicial, parecería que lo virtual está relacionado nada más con la generación de algunos instrumentos de simulación para poder proyectar de mejor manera, en el caso de los arquitectos. En el caso de cualquier diseñador o artista, también para poder prefigurar, cuando menos de manera digital, alguna idea. Sin embargo, este concepto de la virtualidad, pues si lo llevamos al ámbito de nuestra percepción de la realidad en nuestra vida cotidiana, pues ya implica otras cosas. Para empezar, las redes sociales han redefinido la manera de comprender nuestra realidad, ¿sí? Ya no es posible entender que un espacio, sobre todo para la generación Z, ya no es posible entender que un espacio sea adecuado o de muy buena calidad, por ejemplo, si no cuenta con Internet, ¿no? El Internet ya forma parte importante del ADN de nuestras vidas, y más que el Internet, el mundo virtual, el mundo digital, ¿no? La aparición del metaverso como una oportunidad de poder tener nuestros propios avatares que pudieran vivir y convivir con otros de manera similar, nos enfrenta desde luego a una realidad que va a ser altamente contrastante, contradictoria y muy reflexiva respecto de lo que realmente somos como raza humana y en general el significado que tiene la arquitectura para las nuevas generaciones. Por eso es para nosotros muy importante y nos da mucho gusto el poder contar con personas altamente calificadas, de muy buen nivel, como la maestra Aranza, que nos puedan compartir sus experiencias en este sentido. Así que bienvenida a nuestra casa. Muchas gracias. Pues muy buenos días igualmente a todos y agradeciendo ante todo su presencia, y desde luego le damos la bienvenida oficial a Aranza, que hizo un largo viaje desde Santiago de Compostela, y como comentaba nuestro director, este proyecto, ¿no?, que ya tiene un tiempo que inició,
ha permitido sobre todo la formación de una red de colaboración, de trabajo, en torno a un tema sumamente importante, ¿no? Que como ya sabemos, estos temas que tienen que ver, por ejemplo, con el arte contemporáneo, con la cultura, la interculturalidad, pues digamos que abarca diversas disciplinas. El tema que presenta hoy yo creo que alude mucho, ¿no?, a este título que habla de la redefinición de los límites disciplinares, por ejemplo, entre la arquitectura y el arte, pero sabemos que abarca mucho más allá, ¿no? Y este ha sido el trabajo que se ha venido haciendo desde hace 2 años. Estamos en un trabajo, un proyecto muy amplio, muy ambicioso, y donde los diferentes socios de las instituciones de Portugal, de Cuba, de España, que es de la coordinación general de este proyecto, y desde luego de México, con la participación de la UARI, ha estado haciendo esfuerzos, ¿no? Y en este caso, a partir de este 2023, iniciamos con muchas actividades, porque recientemente en enero, apenas entrando los primeros días de enero, se implementó toda una logística para la 9ª jornada que le llamamos nosotros de Yucunet en México. Y hoy arranca entonces lo que es la 10ª jornada con algunas actividades. La primera de ellas es la presentación de esta conferencia. Tendremos otras actividades a las que estaremos invitando y estamos difundiendo también. Y bueno, sin más, pues les agradezco mucho la presencia de ustedes, y comentarles que estaremos igual siguiendo trabajando, y nos interesa mucho la participación de la academia. En este caso, desde luego, todo este trabajo se ha hecho a partir de la unidad de posgrado e investigación, pero créanme que muchísima gente ha trabajado en este apoyo, en este trabajo que ustedes están colaborando, y que desde luego no tendría ningún sentido si no estuvieran ustedes hoy acá, y el esfuerzo tan importante de la Universidad de Santiago de Compostela, que sigue dándonos la vanguardia en todo lo que estamos haciendo en Yucunet. Pues sin más, yo le doy la palabra al doctor Marco Tulio Peraza, jefe de la unidad de posgrado e investigación, para continuar con la presentación y el inicio de esta 10ª jornada de Yucunet en México. Muchas gracias, muy amables por estar aquí con nosotros compartiendo esta conferencia. Yo me voy a permitir dar algunos antecedentes generales acerca de nuestra invitada. La doctora Aranzazú Pérez Indaverea es investigadora del proyecto Erasmus CAS Yucunet en la Universidad de Santiago de Compostela, España, en el que colabora con universidades, instituciones museísticas y culturales de México, Cuba y Portugal. Ella se doctoró con la tesis Ciudades Pixeladas, convergencias entre arquitectura y videojuegos en Europa, de 1990 a 2010. Y es especialista universitaria en historia, teoría y método de las humanidades y ciencias sociales por la Universidad de Santiago de Compostela. Ha realizado estancias de investigación en la Université París I, Panthéon-Sorbonne, y en la Delft University of Technology. Desde 2006 ha participado en proyectos de investigación con los grupos Arconte y AIDU sobre paisaje, arquitectura, patrimonio y espacios alternativos de creación. En este sentido, coordinó la obra Impulsos Creativos, canales alternativos de creación contemporánea, en 2019. Ha publicado artículos científicos y capítulos de libro y presentado su investigación en diferentes congresos y foros estatales e internacionales. Ha colaborado con instituciones como el Consejo de Cultura Gallega y trabajado en gestión cultural y educación en diversos museos. Es por ello que nos sentimos muy honrados de tenerla con nosotros y le cedemos la palabra para que inicie su exposición.
Muchas gracias, muy amable, Aranza. Sí, cómo no. Bueno, antes que nada agradecerles a todos su presencia, gracias por la amable presentación, tanto a David, a Marco y a Rubí, a Iván por todo su esfuerzo para que también todo el proceso de Yucunet, del proyecto, funcione. Y me disculpo de antemano porque llegué ayer por la tarde y no sé cómo de lúcida estaré después de un viaje un poco largo, pero bueno, aquí estamos y os agradezco sobre todo, les agradezco sobre todo su presencia aquí. Podemos pasar la diapositiva. Entonces, lo que les voy a presentar hoy es parte de la investigación que realicé para mi tesis doctoral y lo que he seleccionado 2 casos en concreto. Primero haré una introducción teórica y cómo decidí trabajar este tema, cuáles eran mis objetivos. Después haré un resumen como introductorio a este tema y presentaré 2 casos de estudio en los cuales los arquitectos utilizaban los videojuegos de diferentes maneras. Yo me voy a centrar en cómo los usaron como herramientas narrativas, sobre todo, para generar discursos. Y voy a hablarles de una arquitecta suiza y su equipo, Maya Engeli, y un equipo holandés llamado Maurer United. Y finalmente llegaré a unas conclusiones. Pero tal vez se pregunten, pasemos de diapositiva, por favor, ¿por qué llegué yo a este tema? Y bueno, yo crecí viendo a mi abuelo jugar a Mario Bros y era capaz de pasárselo entero. Me fascinaba, era como un superpoder. Y además luego me empecé a encontrar con frases como aquella de Marshall McLuhan en la que decía que con la aparición de cada nuevo medio de comunicación cambiaba nuestra forma de percibir y entender el espacio. Entonces yo me empecé a preguntar si realmente los videojuegos estaban cambiando nuestra relación y nuestra percepción del espacio. Y empecé a ver algunas señales en la ciencia ficción. La ciencia ficción no deja de ser una narración que toma realidades de la ciencia, cosas que están pasando, para desarrollar ideas que son plausibles, no son necesariamente imposibles. Ponemos el vídeo, por favor. Y en Tron Legacy, bueno, no sé si conocen la película, la introducción empezaba así. A ver si... ¿Sí se ve? Haciendo clic encima debería empezar. Ahora sí. Y se empieza a ver como todo un mundo virtual, que en la película original de los años 80 era el mundo de un videojuego, la primera vez que se recreaba todo un mundo de un videojuego. Ellos ya lo han transformado, el personaje principal vive dentro de ese mundo y está conectado con nuestro mundo físico. Bueno, se hacen una idea, podemos pasar la diapositiva. Entonces, mi objetivo era entender, documentar y posicionarme críticamente hacia este fenómeno, de estudiar si realmente estaba pasando y, sobre todo, detectar esos inicios y las señales hacia dónde se estaba encaminando. Pasamos de diapositiva, por favor. Y este fue mi marco teórico. Entonces, yo entendía que todos participamos de un colectivo imaginario en el cual, por un lado, están los arquitectos, por otro están los diseñadores de videojuegos y todos generan parte de esa cultura. Y me estaba preguntando si entre ellos podría haber algún tipo de conexión. En las características de los videojuegos es que presentan nuevas representaciones espaciales entre ellas. Son mundos virtuales en los cuales nos movemos a través de la interactividad y que manifiestan una experiencia lúdica a tiempo real. Entonces, ¿de qué manera esto podía tener algún tipo de conexión con lo que estaban haciendo los arquitectos? Pasamos la diapositiva, por favor. Y antes de nada, habría que preguntarse qué es un juego.
Y es una definición bastante compleja. Por un motivo funcional para mí, porque yo lo estudio desde una perspectiva cultural, tomé la definición que hace Johan Huizinga en Homo Ludens de círculo mágico. No sé si alguna vez han oído este término, pero con él define la sensación del juego, el momento en el que entramos en el juego. El juego es una actividad que necesariamente debe ser libre, debe ser voluntaria y que se puede producir tanto en un espacio físico o en un espacio mental. Y debemos sentirnos seguros en ese espacio. En el momento en que queramos, podemos tener la libertad de salir. Y además tiene una temporalidad y unas reglas propias. No sigue las reglas que rigen nuestra vida cotidiana. Y le damos un significado particular a esa experiencia. Cuando estamos dentro del círculo mágico, entramos en un estado al que llamamos también inmersión y que el psicólogo Csikszentmihalyi ha vinculado también con el estado de flow, que él definió como aquel estado en el que entramos cuando hay un reto lo suficientemente desafiante, pero tenemos las herramientas también suficientes como para poder mantenernos ahí y estamos dando siempre lo mejor de nosotros mismos. Y esto es muy interesante porque una de las maneras en las que he encontrado que los arquitectos se proponían utilizar los videojuegos era para hacer las producciones de la manera más eficaz y mejor posible, entrando en este tipo de estados. Pasamos la diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué es el videojuego? Pues el videojuego es básicamente la fusión de un juego con las nuevas tecnologías, con la informática. Y sus características van a depender fundamentalmente de la tecnología, están condicionados por ella. Y esto va a condicionar todos los avances a nivel estético y también funcional. Se caracterizan, como les comentaba antes, por la interacción. La interacción es una relación yo envío un mensaje y recibo una respuesta. Este puede ser más simple o más sencilla y puede llegar a un diálogo continuado. Cuando entramos dentro de ese mundo virtual, va a haber toda una serie de estímulos que vayan a intentar que entremos en un estado de inmersión. Pero esos estímulos están condicionados, como les decía, por la tecnología. La representación espacial y el tiempo son particulares en el videojuego también porque son capaces de ser modificados. No siguen una lógica necesariamente. Perdón que haya... respecto a la lógica del mundo físico. Y hay un concepto del que sí me gustaría introducir aquí, que es el de juegos serios, que son aquellos juegos que tienen una finalidad diferente a simplemente una experiencia lúdica. Es decir, los juegos que van a hacer para hacer simulaciones de operaciones y aprender cómo se hacen, aprender a volar, eso sería un juego serio, por ejemplo. O la gamificación, aquellas recompensas que se nos dan por parte de algunas compañías ahora es muy habitual, ¿no? Para intentar engancharnos y seguir consumiendo. O las experiencias lúdicas, y que son simplemente coger algunas experiencias, algunas características del juego, como tener una sensación de que es algo entretenido, pero sin un objetivo claro, están cada vez más presentes en nuestro día a día por las tecnologías. Y uno de los teóricos sobre cómo se podía mejorar la innovación en las empresas fue Michael Schrage, y él propuso introducir los juegos como dinámicas para generar estrategias de creatividad y de innovación. Pasamos la diapositiva, por favor. Pero tal vez les parezca que esto es algo novedoso, en realidad no lo es. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX hemos encontrado conexiones entre ciencia, tecnología, filosofía y cultura funcional popular y podemos trazar desde los años 50 conexiones tanto en los juegos que planteaba Buckminster Fuller para la gestión de recursos como en la ciudad que generaba a ciudadanos creativos y que incluía tecnología para que no tuviera que trabajar, de New Babylon, como las estrategias de los situacionistas que intentaban también que los ciudadanos se apropiasen de la ciudad o que dar herramientas también a los ciudadanos para que pudieran diseñar sus propios edificios, como el Flatwriter de Friedman. En general vamos a encontrar muchos ejemplos que nos permiten establecer esas conexiones entre arte, tecnología y arquitectura.
Aquí me voy a detener, por ejemplo, en el Machine Group de Negroponte, el grupo del MIT que se especializó en ver cómo podían integrar estas nuevas tecnologías en los espacios, o en las imágenes que generaron Archigram para imaginar ciudades que se fusionaban con los medios. Y a este tipo de conjunto de arquitecturas, de experimentaciones, las llamamos Media Architecture. Y voy a hablarles ya directamente de esos primeros resultados que obtuve en mi investigación. En general vi que encontré 3 maneras de utilizar los videojuegos, como herramientas narrativas para generar discursos novedosos sobre el espacio, como herramientas de diseño que permitían nuevas formas de trabajar y de colaboración, ya sea co-creación con otras personas, con otras disciplinas, o incorporando a la propia máquina, a la informática, a la computadora como compañero de diseño, o también generando arquitecturas autoorganizativas que se comportaban o tenían casi características de seres vivos. Y en general todas ellas compartían una serie de aprendizajes que obtenían de los videojuegos para la arquitectura. Como les comentaba, voy a empezar a hablarles, perdón, pasamos de diapositiva, que estaba antes. Y la siguiente. Voy a empezar a hablarles del caso de Maya Angelou. Ella nació en Suiza y empezó a mostrar unas inquietudes por las ciencias en general desde una temprana edad. De hecho, a partir de los 16 años, sus veranos los pasaba trabajando como programadora en una empresa y luego se formó como arquitecta, mientras en paralelo seguía haciendo cursos de matemáticas, de informática y en general relacionados con ingenierías y ciencia. Cuando terminó la carrera, tuvo la oportunidad de ir al MIT y allí estuvo formándose, lo cual marcó una de las maneras de trabajar que luego empleó con sus alumnos, que es la filosofía de Demo or Die. Demuestra la idea que tienes, si no, la idea fracasa. Entonces, todas las ideas que tienes que implementarlas para así poder demostrar que es algo que tiene interés. Si no, pues abandona esa vía y sigue otra. Además, estas experimentaciones con la tecnología que empezó a ver allí le empezaron a indicar que había la necesidad de reflexionar sobre la información y la comunicación para hacerla más clara y más extensiva, que todo el mundo pudiera entenderla y aprenderla. Y se empezó a preguntar cómo se podía familiarizar a los estudiantes con lo digital y a interesarse por el desarrollo de una arquitectura narrativa, que luego desarrollaré esta idea. Cuando volvió de esta formación en Estados Unidos, se incorporó directamente en una cátedra que acababan de crear muy recientemente en la ETH de Zúrich y que estaba dirigida por Gerard Smith, que también era una persona que había estado investigando sobre las relaciones entre ciencias y tecnología. Y estaba especialmente interesado, por su parte, en equiparar la experiencia virtual con la experiencia física. Para él, la experiencia en sí era igual de real. Y era muy crítico con las propuestas que estaban haciendo hasta ese momento los arquitectos con la realidad virtual, porque decían que estaban siendo solo simulaciones, como lo que podían ofrecer los propios videojuegos. Y ahí encontramos la primera referencia que hacen directamente, de manera muy temprana, al mundo de los videojuegos. Y luego consideraban, dentro del equipo de trabajo, que la información, los datos, eran una materia prima con lo que los arquitectos tenían que aprender y empezar a usar. Y esto debía hacerse de manera necesaria, de manera interdisciplinar. Pasemos la diapositiva, por favor. Entonces, uno de los primeros proyectos en los que se incorporó Maya Angelou fue en colaboración con David Kurman. Y lo presento porque muestra esos primeros inicios de relación de pensar, de conectar la experiencia lúdica del videojuego con el diseño. Y este sí que es un proyecto de herramienta de diseño. Y era una manera de repensar las herramientas que había en ese momento, que tenían los arquitectos, de diseño por computadora. Lo interesante que pueden ver aquí, que estaban experimentando con realidad virtual a través de bibliotecas, de imágenes y demás, es la filosofía que hay detrás, desde mi punto de vista.
Y es esta frase que, bueno, es esta cita que marco aquí. El trabajo en el nuevo estudio de diseño debería sentirse como jugar a un juego, donde el cambio de estado se convierta en la motivación que mantenga al jugador implicado. El diseñador se implicará como en un juego de realidad virtual. El arquitecto intentará influenciar el entorno en una forma positiva, desarrollar estrategias, formular metas, encontrar soluciones. El juego será casi como resolver un puzzle, donde hay un número infinito de soluciones. ¿Qué significa esto para la implementación de un nuevo estudio de diseño? El juego tiene que ser atractivo, no debe ser demasiado difícil de jugar, pero suficientemente desafiante. Esto significa que el diseñador puede o bien ajustarlo, cambiar su ritmo y el número de cosas interactivas que pasan simultáneamente, o tiene que ser suficientemente listo como para no abrumar al usuario. Y esto nos recuerda a lo mismo que les había presentado antes, del estado de flow del que hablaba Simmelstieg-Haig. Siguiente diapositiva, por favor. Durante los años 1998 y 2000, Maya Angelou tomó el control temporalmente de este grupo de investigación, fue directora ad interim. Y empezó a plantearse seriamente que las pantallas eran ventanas muy pequeñas hacia el universo digital, cambiante, lleno de ideas y de vida. Era atractivo y con múltiples y vertiginosas posibilidades para la inmersión mental. Y esta idea de las pantallas nos remite un poco a la idea que tenía Walter Benjamin de los panoramas. No sé si se conocen que los panoramas eran unas representaciones de las ciudades en las que tú podías acceder, te ponías un poco sobre el elevado y veías una sensación envolvente muy similar a la que a principios del siglo XX podría haber sido lo que podrían haber imaginado como una inmersión en un mundo virtual. Entonces, lo que él defendía era que esas experiencias urbanas nos generaban nuevos significados del mundo físico, es decir, el tener esas experiencias de los mundos virtuales, podemos entender que van a generar nuevas experiencias, nuevos significados, perdón. Y además estaba preocupada porque las ideas arquitectónicas son complejas y quería simplificarlas y ser capaz de transmitirlas de manera sencilla para todas las personas que fueran a acercarse a ellas. Entonces, el arquitecto necesariamente tenía que captar y retener la atención del usuario. Y lo que plantea es empezar a personalizar las experiencias a través de la construcción de discursos y de que cada uno pudiera tener su propia experiencia y generar emociones. Esto va a ser lo que va a definir su obra a partir de este momento. Y esto no es una idea nueva, desde que pensamos en el Partenón y la Acrópolis en Atenas ya hay un discurso detrás de la arquitectura y hay varios arquitectos previamente que la defendieron, como pueden ser Nigel Coates o William Mitchell, y que entendieron la arquitectura como medio. Lo que es novedoso es emplear el medio del videojuego como ese medio para acceder a la arquitectura o como para plantear un espacio diferente. Y para ello va a empezar a experimentar con la luz, el tiempo, la suma de elementos y la deformación del espacio. Y su objetivo era ese, simplificar la aproximación. El ejemplo que ven aquí al lado no es todavía con un videojuego, pero es una colaboración con Herzog y de Meuron para un concurso que presentaron a finales de los 90, ese momento en el que está desarrollándose la World Wide Web de Internet, y en el que se planteaban cómo sería una casa virtual. Y lo que proponen es que a través de, no sé si conocen los libros de Descubre tu propia aventura, que cada uno elige una parte diferente y entonces te lleva a una sección del libro que cada uno va alterando, como una experiencia personalizada. Pues esto era lo mismo, cada uno accedía a un link que le llevaba a una habitación diferente en el cual se encontraba algo que podía tener conexión o no con lo anterior y en el que podía chatear con la persona que en ese momento hubiera decidido también acceder a esa habitación, pero una vez que diera clic a otra habitación nunca más podía volver atrás y así tenía una experiencia personal de un espacio virtual. Siguiente diapositiva, por favor. Como les decía, del MIT sacó esta experiencia de aprender haciendo.
y rechazaba profundamente el usar un software específico. Una cosa que va a empezar a utilizar o a descubrir es en el Quake y en algunos juegos se podían diseñar niveles, personalizar niveles. Entonces, esas herramientas eran gratuitas y va a usar esas herramientas de diseño de niveles para sus clases. Ella entendía que los videojuegos, además, eran herramientas atractivas que permitían entender las posibilidades de los mundos virtuales y las herramientas digitales, pero le interesaba analizarlas y usarlas críticamente, porque también era consciente de los riesgos que podían conllevar. Le permitían que sus alumnos trabajaran en equipo y explorar conceptos arquitectónicos y esa idea de transmitir emociones. En este caso, Build It era una especie de plataforma en la cual, como con piezas de Lego, iba colocando elementos que iban representando en un mundo digital una estructura. Cada grupo tenía de estudiantes tenía el objetivo de desarrollar sus propias reglas para llegar al resultado concreto. Este que ven aquí es el resultado, el que eligieron como ganador dentro del concurso que hicieron de la clase. Y lo que resume un poco la dinámica de esta tarea fue: como en un juego los participantes crearon su propio lenguaje para comunicarse, sus reglas fueron definidas por el equipo de jugadores que estaban interactuando simultáneamente con el otro y el entorno que estaban construyendo, estableciendo que este campo de juego equilibrado, la competición rompió las tendencias jerárquicas o de manipulación de los medios de diseño colaborativo convencionales y llevó a la concepción de nuevas formas en las que cohesión y consenso pueden generarse. Siguiente diapositiva, por favor. Pero aún así, esta no había sido la primera vez que utilizaban las herramientas en sí del videojuego, sino elementos específicos como una experiencia lúdica. Ahora sí encontraremos el primero de los casos, Level 5, con el editor de niveles de Quake, un ejemplo de cómo en una clase unos alumnos decidieron hacer su respuesta a la tarea a través de este nivel, en el cual empezaron a modificar todos los elementos, los móviles, los mapas de texturas animadas, los elevadores invisibles, las formas orgánicas y el remodelado de arquitectura real. Podían desarrollar ideas abstractas con herramientas gratuitas y además, si tenían cualquier problema técnico y no eran capaces de encontrar una solución, había una comunidad que les daba apoyo a este equipo de gente que estaba trabajando. Y esto hizo que Maya Angelou decidirse por estas herramientas para seguir implementándolas en sus clases. En Rooms ya fue una tarea específicamente, un taller específico con videojuegos. Podemos aquí ver la obra en la que les encargó la tarea. Le preocupaba cómo conectar esos espacios. Entonces, a cada uno de los alumnos, de los equipos de los estudiantes, les dio uno de esos bloques para intentar que desarrollaran su propia propuesta y luego que vieran de qué maneras podían conectarlas entre sí. Por supuesto, era consciente de que había una serie de limitaciones estéticas, era lo que les decía antes. Según avanza la tecnología, según avanza la memoria de los ordenadores, se ha podido desarrollar de manera más en detalle, digamos. Pero al principio, sobre todo, los juegos de luces contrastaban mucho, se buscaba que consumieran pocos recursos. Entonces, había unas limitaciones a nivel estético y hacía que los resultados fueran bastante homogéneos. Además, era capaz de alterar las dinámicas de juego, esto le interesaba mucho, cambiar cuál era el objetivo y de alguna manera subvertía, empleando herramientas que ya eran propias del mundo artístico, los espacios de los videojuegos. Siguiente diapositiva, por favor. Pero tal vez uno de los primeros proyectos de los que más orgullosa parece mostrarse cuando se lee o cuando se analiza su trabajo es este Next Level Through the Looking Glass, que fue una propuesta encargada para un proyecto cultural que hace periódicamente una serie de supermercados, una empresa llamada Migros en Suiza, y que produce al final una exposición. Entonces, ellos diseñaron un mundo
inspirado en Alicia en el País de las Maravillas, que era de por sí ya la entrada a un mundo fantástico. Entonces, lo que iban a hacer era alterar esa narración, permitir que la narración se alterara para llevarlo al mundo del videojuego y generar espacios diferenciados que permitieran tener la experiencia de estar dentro del mundo de Alicia. Y esto permitiría que los propios usuarios tuvieran una experiencia personalizada de ese mundo y podían estar dentro del mundo o fuera. Si estabas fuera tenías una visión generalizada, pero no ibas a poder interactuar realmente con el mundo. Solo hasta el momento en el que te metías dentro podías conocer todas las particularidades de él. La pantalla que ven, que es como un tablero de ajedrez, ese es el mundo de entrada y conectaba cada uno de los niveles que desarrollaron. Y de nuevo volvía a recontextualizar, a definir elementos del juego. Por ejemplo, disparar, porque la mayoría de estos juegos, editores de niveles de videojuegos, estaban hechos para disparar. Ellos cambiaron el significado. Igual las leyes de la física. No todo en el mundo de los videojuegos tiene que seguir las leyes de la física, aunque normalmente se siguen para facilitar el proceso de inmersión y que las reglas se interioricen más rápidamente. El resultado, pueden aquí ver varios niveles. Cada uno de ellos buscaba expresar diferentes emociones. Uno énfasis, otro sorpresa, otro desesperación y otro alivio. Siguiente diapositiva, por favor. Pero el uso de los videojuegos no lo limitó solamente a estos editores de niveles, sino que también desarrolló con sus alumnos juegos en los que utilizaban en ese momento las palms, que eran una especie de smartphones arqueológicos, digamos, hoy en día. En los que el juego en el que, no sé si conocen ese juego en el que hay que completar una serie de tuberías, pues establecían que a través de la conexión y el trabajo en equipo y el intercambio entre cada una de las tabletas tenían que completar las piezas que les faltaban. Entonces obligaba a generar un trabajo, una colaboración, una dinámica diferente. O el de abajo, Soundgarden, planteaba cómo utilizar, ahora sí usando de nuevo un editor de nivel de videojuegos, un espacio que tuviera la capacidad a nivel sonoro de generar diferentes sensaciones. Por diferentes motivos, Maya Angelou se acabó desvinculando de la universidad en Zúrich y empezó a dar talleres por toda Europa y por Asia. Siguiente diapositiva, por favor. Me voy a detener en dos talleres que dio en la Universidad Tecnológica de Delft, porque me van a servir un poco de puente con la conexión con los siguientes arquitectos de los que les voy a hablar, que son también holandeses. Y estos talleres estaban basados en un espacio a las afueras de Rotterdam que estaba totalmente deteriorado y estaba pasada una autopista por el medio, una autovía. Entonces había quedado totalmente seccionado y llevaban años intentando recuperar el espacio. Entonces lo que les propuso a sus alumnos fue, vale, tenéis la oportunidad a través del nivel de videojuego de repensar el concepto y imaginaros qué es lo que queréis de este espacio, qué es lo que propondríais vosotros o qué es lo que os genera la experiencia de este espacio. Entonces, a través de los recursos propios de estos niveles de desarrollo de videojuegos, como los sonidos, el uso de portales, de disparadores, los contrastes de luz, generaron una serie de niveles. Los tres de arriba, los tres que pueden ver con una imagen arriba y abajo, son de la primera de las experiencias y los tres de abajo son de la segunda de ellas. He seleccionado estos tres arriba porque el primero habla de la desolación que le producía a este alumno la experiencia de estar en una carretera que dividía pues la ciudad con la que estaba familiarizado y no veía ninguna manera, porque a los lados solo se había construido bloques y era lo que se temía que iba a pasar, de que eso fuera a mejorar. El segundo es una reinterpretación por parte de unos alumnos de origen turco de las relaciones entre Países Bajos y Turquía.
y como parte de su comunidad turca buscaba la integración. Entonces ellos lo que proponían era, a través de la fusión de diferentes imágenes y elementos icónicos de su cultura, fusionarlos con otros elementos de la cultura neerlandesa y proponer una experiencia de un barrio multicultural. El tercero de los ejemplos es el que realizó la propia Maya Angelou y en el que planteaba 5 espacios verdes, 5 espacios de ocio, pero que tenían un giro perverso, porque el jugador, como pueden ver, en primera persona tenía una pistola y puede moverse a lo largo del nivel como un visitante que no usa su arma, pero si quiere los pajaritos o los conejos, los animales que ha decidido poner en él, de repente puede empezar a tomar decisiones sobre ese entorno y cambiarlos y destruirlos. En la segunda fase de este proyecto, trabajó con un artista y empezó a dar un giro un poco a su discurso y volvió un poco a la experiencia de cómo generar emociones, cómo generar discursos a través de las emociones. Pueden ver abajo los ejemplos de miedo y de tentación. Miedo sería el que está en negro, que parece casi un mundo de Tron. El del medio sería ansiedad y pone todo el rato la imagen de Alfred Hitchcock. Y el alumno que trabajó sobre tentación fue el único que representó el espacio físico de Pastak y lo hizo a través de la representación de elementos icónicos de flagship projects que hay a lo largo del mundo, criticando la especulación inmobiliaria que creía que se iba a producir en él. Siguiente diapositiva, por favor. Simplemente acabar con Maya Angelou y diciéndoles que conforme pasó el tiempo siguió una aproximación cada vez más hacia el mundo artístico y abandonó la práctica profesional como arquitecta. De hecho, ahora mismo es diseñadora, bueno, programadora. Siguiente diapositiva, por favor. Voy a pasar a un grupo diferente, pero que lo pone en común por ese contexto de Países Bajos que les hablaba antes, un contexto en el que hay una inversión muy grande, una serie de condiciones que favorecen a los arquitectos locales, hay una serie de publicaciones periódicas que hace que la arquitectura, durante el momento en el que Mark Maurer y Nicole Maurer empiezan a estudiar, consideraba como una de las mejores o uno de los lugares de formación de referencia. Ellos dos se encuentran en Maastricht, en la universidad, y él al principio no quería estudiar arquitectura. Él, de hecho, quería ser cómico. Y esto parece algo irrelevante, pero no lo es, como les explicaré. Pero sus padres, por algún extraño motivo, le sugirieron que estudiara una carrera y se formara y hiciera otra cosa. Entonces dijo, bueno, lo que menos me disgusta es la arquitectura, voy a empezar a estudiar arquitectura. Y luego, además, en su tiempo libre era MC, es decir, era un maestro de ceremonias de rap. Y entonces estaba muy acostumbrado a incluir elementos de la vida urbana, digamos, de la cultura urbana, en todo lo que se movía. Nicole, por otro lado, era una persona mucho más centrada y entre los dos, cuando acabaron la carrera, hay un premio al final de la carrera que reconoce a los mejores estudiantes, los mejores proyectos de fin de carrera de los alumnos, que es el Archiprix, y ambos lo ganaron, uno un año antes y uno un año después. Ellos vieron en las figuras de Charles y Ray Eames, un modelo a seguir. Por un lado, Mark tendía a simplificar y por otro, Nicole tendía a complejizar los problemas. Y admiraban el trabajo de Rem Koolhaas por ser capaz de incluir elementos socioculturales en sus discursos y también el de Peter Eisenman por ser capaz de construir sus propias reglas. Entonces, con ese conjunto van a generar su propia manera de aproximarse a los proyectos y nunca van a aceptar un proyecto tal y como se lo dan. Es decir, ellos van, una vez que reciben un encargo, se ponen un conjunto de reglas que les obligan a enfrentarse a ese reto de una manera particular. Además, ambos reconocían haber jugado
tanto a los Legos como en su Commodore 64, y que eso les había generado pues, una visión particular del mundo. Ellos tienen un moto, digamos una frase que marca el discurso de su trabajo, que es: jugamos como niños, no para perder el tiempo, sino para aprender y desarrollar habilidades hasta que encontramos un campo más desafiante que conquistar. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí hay un vídeo, si quieres puedes ir leando. Ellos también utilizaron estos editores de niveles de videojuegos y de nuevo van a utilizar indistintamente el de Unreal Tournament y el de Quake en sus obras. Y en una de sus primeras aproximaciones a este mundo, P2001, deciden aliarse con los que califican los mayores enemigos de los arquitectos, los grafiteros. Entonces contactan a dos de los grafiteros más famosos de Países Bajos en ese momento, CEZ y Delta, y que son famosos por sus tags, esos grafitis que son con letras solamente, no tienen imágenes, digamos, figurativas. Y cogen esos tags y los proyectan en 3D generando edificios. Pero claro, esta idea, construir pabellones a partir de tags, era muy complicada. Entonces, lo que deciden es generar esa experiencia a través del videojuego y hacen una instalación artística en Showroom Mama, que es una sala especializada en la experimentación de arte y nuevas tecnologías en Rotterdam, en la que la persona tiene una experiencia, el visitante tiene una experiencia tanto física como virtual a través de este juego. Y solo al final de todo se va a dar cuenta, a través de diferentes vídeos, al final, de que el que está teniendo la experiencia es el mismo. Además, aquí podemos ver otra vez esa voluntad de la interdisciplinaridad que les sale como de forma natural a ellos. Y el punto de humor a la hora de plantearse, confrontar a los peores enemigos con los que realmente se convierten en sus aliados y que pueden vincularse también con los radicales italianos de los años 70. Cambiamos la diapositiva, por favor. Este tipo de experimentaciones las siguieron haciendo de forma artística casi siempre en instalaciones como la que ven a la derecha, CEZ-Beton, que era para la Universidad de Maastricht. Era una especie de pabellón que promovieron y que se iba a construir inicialmente a una gran escala para conectar la ciudad con el campus universitario, pero que finalmente no se pudo llegar a edificar y que seguía las mismas bases utilizando un tag de graffiti. Como no pudieron ejecutarlo, decidieron representarlo de nuevo en un videojuego para que la gente pudiera tener la experiencia y en este caso se proyectó a las afueras de Ámsterdam en una gran pantalla, llegando a generar accidentes de tráfico porque a la gente le llamaba mucha la atención. A su vez, empezaron a diseñar arcades, en los cuales la gente podía tener la experiencia de todos estos proyectos que no llegaban a poder construir, pero sí que permitían recorrer, tener la experiencia de la vivencia de los proyectos, acercándolos y permitiendo una democratización también y una apertura de no todo tiene que ser construido, ejecutado. Siguiente diapositiva, por favor. En el mismo sitio donde habían proyectado en Ámsterdam esas imágenes en pantallas, propusieron Colabar, que es una denuncia al sistema capitalista que dicta que siempre tenemos que consumir los mismos refrescos de cola, ¿no? Es un sistema que parece que privilegia eso. Entonces, por un lado, había una instalación en la que incluían obras de pop art de otros artistas y en la otra sala diseñaron una experiencia inmersiva en la que había un videojuego, en la cual colocaron una serie de neumáticos en el suelo que parecían hacerte flotar, una silla que era una especie de gran burbuja. Y el videojuego consistía en que tú controlabas las burbujas que iban en contra de la fuerza de la gravedad, intentando que tu burbuja fuera la última en ascender dentro del refresco de cola. Siguiente diapositiva, por favor. Pero volvieron a la arquitectura con un encargo en el que les solicitaban
poner en valor la obra de un maestro del movimiento moderno neerlandés, Frits Peutz, en el cual se aliaron con una escuela de arquitectura. Los alumnos durante 2 años diseñaron 8 edificios de este arquitecto en 2D y ellos luego los pasaron a 3D y los incluyeron en un videojuego para intentar acercar y difundir la obra de este arquitecto en una exposición. Lo que tal vez es más significativo es que los avatares se convierten ahora en diferentes, los tres órdenes de las columnas arquitectónicas y cada una tiene su propia personalidad. De esa manera, de alguna manera, se produce un proceso de identificación entre un elemento arquitectónico y el usuario, el jugador. Siguiente diapositiva, por favor. Volviendo a su práctica artística y haciendo otra vez ese guiño de humor, ellos eran conscientes de que las propuestas que hacían no necesariamente tenían que ser consideradas juegos. Y en un encargo que recibieron del Stedelijk Museo, que es el Centro de Arte Contemporáneo que está descentralizado en diferentes partes de Países Bajos, pero es el centro de referencia en Países Bajos, hicieron la versión de la pipa de Magritte, de esto no es una pipa porque es una imagen en realidad, en versión videojuego, esto no es un juego. Y una pequeña bolita iba saltando dentro de la pipa y el objetivo era que entrara dentro del agujero de la pipa, pero la sorpresa era que en realidad cuando entraba por el agujero volvía a salir al mismo punto y todo el tiempo era un bucle. Y estaba retomando también otros juegos de otros artistas que han experimentado con videojuegos, por ejemplo, como Milton Manetas. Siguiente diapositiva, por favor. Pero también llevaron los videojuegos a otra escala, al mundo físico, y los tomaron como referencia. En este caso, hicieron un pabellón para conmemorar los 100 años de la Ley de Vivienda de Países Bajos que pasearon a lo largo de Ámsterdam y estaba inspirado en las piezas de Tetris. Cada una de las piezas de Tetris tenía diferentes elementos que reflexionaban sobre el futuro, de cómo querían que fueran las viviendas y la vida urbana en Países Bajos, y iban paseándose desglosados por la ciudad a lo largo de Ámsterdam. Solo cuando se reunían formaban un pabellón, convirtiendo de alguna forma la ciudad en un espacio de juego. Siguiente diapositiva, por favor. Igual que se habían interesado por los avatares, convirtiéndolos en pequeñas columnas, lo que hicieron fue centrarse en esa representación del avatar, tomándolo a una gran escala. Hindeman es un gran mirador que está inspirado en un avatar y está ubicado en un espacio desolado en la frontera de Alemania con Países Bajos. Desolado porque era una zona industrial y de minería. Y entonces el espacio que pueden ver en la imagen de aquí es la vista hacia la mina, las grandes maquinarias. De hecho, Hindeman tiene la escala de una de esas grandes máquinas de excavación. Y ellos decidieron que para transformar este espacio iban a construir un cuento de hadas. Y Hindeman iba a ser un gigante que iba a llegar allí y cambiar ese discurso sobre el espacio. Y por kitsch que pueda parecer o por naif, no sé, funciona. Y reúne anualmente a sus pies a un montón de gente y está conectado a través de tiene otras dos esculturas de diferentes escalas, una en la propia mina y otra en el centro de la ciudad. Y a la vez se convierte por la noche en un icono porque es una media fachada en sí, tiene una instalación que le convierte en pantallas. Siguiente diapositiva, por favor. Con el paso del tiempo se han ido alejando un poco del trabajo que han realizado con videojuegos. Esta es una de las últimas obras que han hecho en este sentido, inspirada en Minecraft. Uno de los iconos de la ciudad donde viven, Maastricht, es esta llave de San Servasio,
Y entonces lo que hicieron fue llevarla al mundo de Minecraft y a la vez retraerla al mundo físico, de manera que de nuevo el juego y la ciudad se fusionaban. Y los jugadores, a través de este juego de perspectiva, eran los usuarios de la ciudad, los ciudadanos. Ellos siempre mantienen la teoría de que cuando explotan al máximo una idea, les deja de interesar para poder seguir expandiendo sus horizontes. Es decir, ellos ahora consideran que no han encontrado ninguna aportación más en el videojuego para poder seguir explorando esa vía, porque ya han aprendido lo que creen que tenían que haber aprendido, lo que podían haber sacado de ella. Y reclaman una posición crítica siempre ante tenemos que explorar para realmente poder construir un discurso sobre ello. Y ya como siguiente diapositiva, por favor, para cerrar, para decir algunas conclusiones que podemos sacar de esto que les acabo de presentar es, al principio, todas estas representaciones, que por ejemplo de niveles que hacía Maya Angelou y que luego presentaba en las facultades, se encontraban con una recepción regular, porque había gente que las entendía perfectamente, que normalmente eran jugadores, y otra gente que no entendía nada porque no tenía ese lenguaje y además no estaba familiarizado con esos cambios en las dinámicas de los niveles de juego. Entonces, en general, además de que las primeras relaciones con el mundo digital no eran evidentes, hubo un proceso de aprendizaje de cómo poder hacerlas más fáciles y más comprensibles. Y hay una voluntad por parte de estos arquitectos de contribuir a eso y de hacer entornos que realmente estén diseñados y faciliten esa relación con los usuarios. Además, podemos ver todo tipo de experimentaciones con los videojuegos, desde los propios niveles de videojuegos, entornos digitales, proyectos que sí que tienen una presencia en el mundo físico, con elementos tecnológicos o sin ellos. Pero en todos ellos buscan ese mensaje de transmitirlo con sencillez y de generar una comunidad y un trabajo de co-creación. Además, buscan apropiarse del trabajo, a través de su trabajo, y convertirlos en herramientas, los videojuegos. Y ser capaces de entender su lenguaje y de usarlos con un objetivo determinado. En el caso de Maya Angelou, por ejemplo, era generar emociones. En el caso de Maurer United, abrir vías y colaboraciones que permitieran avanzar y romper los límites disciplinares. Y buscan todo el tiempo usar esos recursos para generar emociones y lo que es la finalidad en el videojuego, la inmersión final, tener una experiencia que realmente lleve a un estado profundo a los usuarios. Y para ello van a utilizar una diversidad de lenguajes, como hemos visto, desde neobarroco virtual con grandes contrastes de luz y sombra, muchas veces condicionados por la tecnología, hasta lenguajes más naif, como en el caso de Lindemann. Siguiente diapositiva, por favor. Y esto van a encontrar que hay una serie de ventajas en el uso del videojuego, que es que permiten hacer narrativas abiertas. En vez de las simulaciones son cerradas, es decir, cada usuario va a tener la ventaja de construir su propia experiencia del mundo virtual en vez de que un arquitecto les dicte en esa simulación exactamente qué es lo que tienen que hacer en ella. Entonces, tienen la posibilidad, dan a la posibilidad de democratizar de alguna manera, de empoderar, de que, como mucho, guiar, pero no imponer las acciones que se van a realizar en ese espacio. Y además están buscando todo el tiempo romper esos límites de la disciplina arquitectónica. Las temáticas, como han visto, son muy variadas, desde reflexiones espaciales, sociales y culturales, hasta obligar al usuario a que se posicione respecto a algo, invitarlo a pensar en qué es la acción que querría hacer él, como en el caso de cuando había esos 5 espacios en los que el jugador, si quería, podría disparar a los conejitos o no. Pero la crítica que recibieron en muchos de estos casos es que estaban usando los videojuegos tal vez más como un fin que como una herramienta. Entonces, también hay que entender que es un inicio de una aproximación a este medio y que es necesario
poder hacer a través de este tipo de experiencias y experimentaciones una aproximación, pero que sea crítica, que nos permita posicionarnos respecto a ella y si este es el camino que queremos seguir o es preferible otro. Siguiente diapositiva, por favor. Y ya para terminar, comentarles que esto en realidad es lo que proponía Richard Sennett de los artesanos digitales, con la idea de artesanos digitales, gente que una y otra vez se especializa, se experimenta con una herramienta hasta que es capaz de hacerla propia y normalmente lo hace de manera interdisciplinar. Y esto le genera encontrar soluciones muchas veces inesperadas, pero de gran calidad. Además, todos ellos demuestran esa voluntad por generar, incluir las herramientas propias de su tiempo. Y podemos verlo en lo que les comentaba al principio de todo. Cada vez están más presentes en diferentes aspectos de nuestra vida, los juegos serios, la ludificación. Y todas estas obras tienen esa voluntad de acercarse de manera multisensorial, digamos, y de usar todos los recursos posibles para generar un estado de inmersión. Y de alguna manera generan eventos, son disruptivas dentro de lo que son las dinámicas que tenemos normalmente. Tal vez muchas de estas propuestas no son para durar en el tiempo, pero sí cambian la percepción o la relación que tenemos en un momento determinado o nos hacen pensar sobre un espacio en un momento determinado. Y también es relevante esa equiparación de la experiencia física y digital. Al final estamos viviendo una experiencia igual de real en ambos casos. Pero todas estas experimentaciones se ven condicionadas también por la tecnología. Entonces, la tecnología nos dicta hasta dónde podemos llegar. Pero, en todo caso, la voluntad que hay detrás de esto es una mayor inclusión de los ciudadanos en la arquitectura a través de la generación de emociones y apegos con el riesgo de manipulación también que eso puede traer consigo. Pero por eso también toman esas dos posiciones, como la de querer por un lado sorprenderse y generar sorpresa, eso nos puede captar la atención y mantenernos en un momento de suspensión de nuestra capacidad crítica, pero también de incomodarnos, de hacernos pensar, de reflexionar y que nos obliguen a posicionarnos y tomar posicionamientos respecto a algunas situaciones. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues agradecemos muchísimo a Aranzazú, todo esto que nos comenta, ¿no? Y bueno, pasamos a un momento de preguntas, de opiniones, de comentarios que pudieran tener cualquiera de ustedes. ¿Qué tal? Buenos días. Me gustaría preguntar algo rápido en referencia a este comentario figurado que mencionaron hace un momento en su presentación acerca de la rivalidad entre graffiti y arquitectura. Realmente puedo inferir a qué se refiere, pero me gustaría más escucharlo de usted. ¿Cómo plantearía estas causas de la rivalidad? Esto es una afirmación que hace Mark Maurer directamente, no es mía. Yo no creo que exista esa rivalidad necesariamente. De hecho, entiendo que todas las artes pueden colaborar.
y que son una manifestación artística. Pero sí que entiendo que en el momento en el que hicieron esta colaboración, digamos que el graffiti no estaba consolidado como una manifestación, o bien considerado, dejémoslo así, como una manifestación cultural o artística. Entonces, había una especie de persecución y, de hecho, tanto Boris, Seth, el colaborador que puse aquí, la imagen, muchas veces tenía que hacer obras de manera no ilegal, pero alegal, digamos, y podía ser perseguido y multado por hacer esas intervenciones. Entonces, esa consideración o mala consideración del graffiti dentro de la relación con el arquitecto. Pero si me pregunta a mí directamente, no considero que tenga que ser necesariamente, y creo que esa colaboración estrecha produce resultados siempre mucho más interesantes. Entonces se podría concluir que a partir del autor consultado llega más a un aspecto que discute la propiedad privada en vez de la relación espacial y artística de la arquitectura, ¿no? Sí, puede ser, sí. Muchas gracias. Nada. Buenas tardes, soy Didier Humberto y respecto a lo que viene siendo los videojuegos con arquitectura, en mi caso voy a hacer el comentario de que utilizo la plataforma o videojuego de Minecraft para recrear ciudades enteras. Entonces, en mi caso, está en Facebook como Mendoza Minecraft. He utilizado esta plataforma pues desde niño para aprender a utilizar lo que viene siendo el software y también para poder aprender a hacer arquitectura. Pues en mi caso, pues desde niño, como llevo utilizando ese videojuego, con el tiempo me he ido actualizando respecto a los diferentes tipos de arquitectura que existen. Y pues me ha ayudado hasta ahora a comprender lo que es el sentido del espacio, las perspectivas, o lo que viene siendo el planeamiento tanto de casas, edificios, como de ciudades. Muchas gracias. Muchas gracias por su comentario, porque de hecho uno de los objetivos de Mayangeli era hacer reflexionar sin necesidad de tener que construir a sus alumnos sobre los conceptos de la arquitectura y también sobre los materiales, porque a veces simplemente teniendo la experiencia a través del videojuego se podían aprender ciertas cosas que hasta que llegas a la praxis profesional pues es muy difícil poder tener ese acceso. Sí, sobre todo como una introducción, porque como es fácil de usar, así es. Buenos días, soy Humberto igual. Igual para pasar a comentar que llevo desde el 2021 modelando en 3D lo que son la parte de edificios hechos igual por mí y todo, para subirlos a realidad virtual y usarlos y verlos mediante los óculos y para agregar una parte por ahí por lo de el graffiti contra arquitectura. Hubo un proyecto de título de un amigo mío, arquitecto que conocí mediante realidad virtual, el cual se hace en lo que es en Valparaíso, Chile. Y ese proyecto hace que un parador, un pasillo, ¿cómo decirlo? Históricamente Valparaíso se había reconocido como un lugar donde la arquitectura y el graffiti han convergido de una manera muy especial. Y eso fue uno de los mayores impulsos que este arquitecto tuvo para poder realizar un proyecto para su título de un corredor. De hecho, igual estuve ayudándolo con eso. Y así como mi compañero Didier, pues desde esa fecha he estado aprendiendo, fogueándome con lo que es la parte de aprender a diseñar edificios, y también es completamente útil al momento de presentárselos a, por ejemplo, un cliente. Sí, hay una tendencia generalizada ahora, bueno,
lo del graffiti como que está pasando de moda llamarle graffiti y hablar de muralismo más bien y de intervenciones que a veces ponen en valor más la arquitectura o intervienen en barrios que están pues o degradados o que no tienen la calidad arquitectónica determinada o que se considera que deberían tener. Y hay una tendencia generalizada ahora para que realmente convivan y converjan esas tendencias, ¿no? Esas dos manifestaciones. No sé. No sé si me para acá, pero mejor no, ahora estoy muy cerca, ¿no? Si me para. Bueno, a ver, no sé si pueda poder formular bien la pregunta. Hablando del nombre de la conferencia, ¿no? Que es estableció los límites, ¿no? Disciplinares entre lo que es el diseño en juegos y la arquitectura. La arquitectura como arte va más allá de las posibilidades de construcción, ¿no? Lo puedo entender así. Bueno, yo soy abogada, no tengo nada que ver con esto, pero yo doy clases acá de derechos de autor, entonces más va por allá el tema, ¿no? Entonces, el hecho de tener la posibilidad, a ver si me explico, de diseñar algo más allá de lo que pues antes se podía hacer con la arquitectura, que era un diseño en papel, ¿no? Un diseño y a lo mejor unos dibujos o lo que se pudiera hacer para mostrar cómo era, pero no podían tener la experiencia, como decían, de vivir la sensación de estar en ese edificio con esas características, en ese espacio, ¿no? ¿Cómo ve la posibilidad de que eso, o sea, como abre un mundo, un universo mucho más allá de lo que en la realidad se puede hacer, ¿no? Que se oriente hacia la virtualidad y se pudiera dejar a un lado la realidad física, ¿no? O sea, que el diseño fuese no sé si desbocarse hacia allá y se olvide de la realidad real. No, esta idea es una de las principales miedos que surgieron con este tipo de manifestaciones. Virilio, no sé si le conocen, bueno, un arquitecto francés que también era filósofo, Philippe Decaux, hay numerosos autores también, bueno, que se centraron en esta problemática, ¿no? De hecho, hablaban de la posibilidad de un turismo virtual que al final se convirtiera, pues que no era turismo, que la gente prefiriera el mundo virtual al físico. O en el caso de Virilio hablaba de que en vez de la convivencia iba a haber una sustitución de la realidad virtual por la física. Yo como historiadora tengo siempre hay las dos tendencias, ¿no? Cuando aparece un nuevo medio, esto es una característica casi que aparece sistemáticamente, es el posicionamiento que lo ve todo, digamos, de un color de rosa, nos va a traer la salvación y es todo maravilloso, y el posicionamiento más negativo, que es crítico. Y yo me refiero a ellos como los neoluditas, porque cuando apareció la máquina de vapor hubo unas revueltas en Reino Unido para atacar todo lo que implicaba esto, porque iba a quitar el trabajo e iba a acabar con todo. Entonces, por ejemplo, Humberto Eco les llama apocalípticos e integrados, ¿no? Quienes están a favor y en contra. Para mí hay un punto medio. Es innegable que hay una nueva realidad y que está integrándose en nuestras vidas. Y nosotros tenemos la responsabilidad de tomar también la decisión de cómo queremos que sea eso. Puede ser que como está siendo ahora no sea lo ideal y por eso es necesario estudiar cómo las formas, qué alternativas tenemos. Y por eso este tipo de propuestas, que aunque son del principio de estas manifestaciones de convergencia, me parecen tan interesantes porque están estudiando vías, posibilidades. Es muy probable que muchas de ellas se queden en punto muerto, pero otras abren posibilidades alternativas a las que ya estamos viviendo, en las que probablemente el control del mundo virtual centralizado por unas cuantas corporaciones no sea lo más ideal, desde mi punto de vista. Hola,
Pues muchas gracias por tu presentación. Mi nombre es Jesús, soy profesor de aquí de la facultad. Soy filósofo. Reconozco que soy más allá de un migrante digital, soy un analfabeta digital. Hay que aceptarlo y reconocerlo. Pero algunos de mis alumnos me han preguntado si podemos hacer análisis semiótico de videojuegos. Obviamente la respuesta es sí, pero pues no poseo los conocimientos en este momento suficientes como para atrever a hacerlo, ¿no? He pensado en generar un proyecto de investigación que involucre a los alumnos hacia allá. Yo tengo la postura de no negarme a la realidad contemporánea que estamos viviendo. Este proceso de construcción digital en el mundo no lo podemos dejar a un lado, ¿no? Menos en una universidad. Se precisa una atención, una reflexión seria y profunda de esta realidad que es nuestra realidad virtual, ¿no? Entonces, más que una pregunta, de conocimiento, me gustaría preguntarte si nos puedes involucrar a toda la facultad, ¿no? Profesores de arquitectura, de arte virtual, arte visual y diseño del hábitat, que son las licenciaturas que conforman nuestra facultad. Preguntarte qué posibilidades hay a través de ti conformar una comunicación con otros docentes que estén haciendo ese trabajo de reflexión filosófica, semiótica y estética de estas realidades, ¿no? A mí en lo personal me interesaría y estoy seguro que va a haber más allá de un profesor que se interese también para construir un pensamiento innovador en nuestra facultad. Como le dije a un compañero hace como un año, no podemos seguir educando hacia el pasado, no lo podemos negar, pero no podemos seguir educando hacia el pasado, ¿no? Y bueno, me incluyo yo en esa comunidad de profesores. Esa fue mi pregunta. Gracias. No, gracias a usted, por favor. Sí, yo conozco, en la misma Universidad de Santiago hay un grupo, por ejemplo, de filología que hace un análisis de videojuegos en este sentido y sé que llevan años trabajando sobre el tema, sí, en cuanto al análisis en sí del medio. También en filosofía hay alguna persona que se ha aproximado. Entonces, yo sí quiere que le facilite los contactos sin ningún tipo de problema en ese sentido. Gracias. Puede ser a través de... Sí, sí, por supuesto. De Rubí. Gracias. Bueno, disculpe, mi pregunta va sobre el área de conservación. Quería saber cuál es su opinión de la creación de estos gemelos virtuales del patrimonio. ¿Qué opina usted sobre la utilización de esas tecnologías para tener una herramienta o documentación del patrimonio? Pues de hecho, durante los últimos años he colaborado en un par de proyectos en los que hemos documentado edificios que o bien se habían perdido y que ya no conservamos más que imágenes de ellos, o bien no llegaron a construirse, pero tenían un interés particular por parte de los arquitectos que los habían diseñado o por algún tipo de elemento simbólico o para la comunidad, pero que no fueron ejecutados. Y los hemos reconstruido virtualmente. Para mí sí que tiene un valor porque permite a la gente conocerlos de otra manera que de momento no podemos acceder más que
por la realidad virtual, si se ha perdido. Entonces, yo sí encuentro que tiene un valor y una pertinencia a día de hoy y nos permite entender, además, de otra manera, no sé si han tenido la experiencia de usar los cascos de realidad virtual y el grado de inmersión y de percepción espacial es diferente al que puedes tener a través de planos y fotografías. Por supuesto, es una herramienta más. Gracias. Una duda. He visto que hay algunos juegos que tienen la capacidad de generar niveles de forma procedural, que es como, entiendo que es regenerar el espacio, cada vez es un espacio nuevo en cada una de las partidas en las que se desenvuelve, ¿no? Eso he visto que se ha llevado a través del software a algunos talleres de diseño de arquitectura y hay algunos que están considerando ese proceso de esa forma. ¿Hay alguna postura hacia esta práctica? Si es tomada como una buena herramienta, como un plagio. Claro, la verdad es que con los arquitectos que yo he estudiado no he hablado de este tema, sí que la mayoría de ellos manifestaban como el deseo de que los videojuegos permitieran, los videojuegos en sí, a algunos de ellos les provocaban rechazo porque les parecían herramientas como experiencias muy cerradas. Y lo que buscaban era precisamente los mundos abiertos, eran los videojuegos de mundos abiertos los que más les interesaban, precisamente por esa capacidad de generar todo el tiempo espacios nuevos y también que pudieran alterarse elementos del mundo físico en él, de manera que la reflexión sobre el espacio pudiera ampliarse e ir más allá de lo que ya podemos hacer, digamos, en el mundo físico. Pero sobre si en sí tenían algún tipo de conflicto con softwares procedurales o así, no. Sí que existe un cierto miedo ahora, ¿no?, con todas las nuevas tecnologías por parte del mundo creativo en general, hacia dónde nos va a llevar, sobre todo cuando empiezan a sustituir en portadas de revistas, ha salido hace relativamente un año o dos, las primeras portadas de revistas que en vez de ser hechas por diseñadores son hechas por este tipo de inteligencias, ¿no? Entonces, ¿dónde quedan? Y si me pregunta a mí, creo que tiene su interés el poder explorar otra vez, pero tiene que haber siempre una mano humana que tenga la capacidad crítica y de ver si esa manifestación tiene un interés o no y hacia qué va a responder y si responde realmente a eso. Al fin y al cabo, tenemos la idea de que son las respuestas más inteligentes, pero no deja de ser algo que ha sido programado por un algoritmo que a la vez ha sido programado por un ser humano que tiene una serie de ideas y valores determinados y que puede condicionar a otra mucha gente. Gracias. Nada. Hola, buenas tardes. Yo me llamo André Moreno y quería preguntarle, ¿usted qué ve o cuál cree que sea el siguiente paso de aquí en 30 años en la conexión de la arquitectura con los videojuegos, tomando en cuenta igual la realidad virtual? Este tipo de preguntas a una historiadora es un poco... no lo sé, no soy futuróloga, entonces yo tiendo a mirar a la ciencia ficción y en serio creo que muchas veces tiene razón. No sé si vieron la película de Ready Player One. Puede ser que esa sea una de las vías en las que, pues al final, para no tener que gastar en desplazamientos y demás, pues acabemos metiéndonos en una especie de cápsula que nos permita tener pues un espacio de trabajo y así. A mí me parece que eso empobrecería nuestras relaciones, por otro lado, pero puede ser. En todo caso, sí que creo que los arquitectos tienen un papel muy importante a la hora de pensar los espacios, que no necesariamente tienen que ser como los conocemos ahora mismo, de los mundos virtuales. Y creo que emular exactamente lo que tenemos en el mundo físico, en el mundo virtual, tampoco es lo ideal. Pero claro, ahí ya les dejo la pelota encima del tejado de los arquitectos. No puedo decir mucho más.
Gracias. Sí, por supuesto. Pues bien, yo creo que estamos llegando al final. No cabe duda que es un tema, pues ahora sí que, como lo que decíamos, ¿no? Te sacude el cerebro, las ideas. Ahora que María José y Eduardo, más vinculados con nosotros, hablando desde las posibilidades en la conservación del patrimonio o escuchando lo que comentaba nuestra última intervención de en 30 años, ¿no? Esto, ahora sí que plantea una serie de retos, pero un tema que es sumamente interesante. Arantxa, te agradecemos muchísimo tu presencia, todo el esfuerzo y desde luego a ustedes por su presencia, y me voy a permitir hacer la entrega de su constancia. Yucunet, Red Yucatán, Cuba, para el desarrollo de programas de maestría en arte contemporáneo y gestión cultural. Se expide la presente constancia a Aranzazú Pérez Indaverea por su participación en la conferencia Arquitectura y Videojuegos, redefiniendo los límites disciplinares, en la 10ª jornada de Yucunet en México, realizado el 9 de febrero del 2023 en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán. Firma el doctor Marco Tulio Peraza Guzmán, jefe de la unidad de posgrado e investigación, Facultad de Arquitectura de la UARI, del proyecto Erasmus con cofinanciamiento de la Unión Europea. Muchísimas gracias y pues un gusto. Y a ustedes, desde luego, agradecerles su participación, su presencia y el interés que han demostrado siempre como parte de las actividades universitarias que hacemos. Que tengan muy buenos días y continuamos nosotros en el programa de la 10ª jornada de Yucunet en México. Gracias.